de julio del 2019 con mi abuelo, que tiene 60 años de diferencia conmigo. Él tiene 86, yo tengo 26. Empezamos a escribir un libro sobre la historia de Rocafuerte. Resulta complejo porque soy poeta, soy escritor, novelista, las ideas van hacia la ficción. Entonces resulta complejo querer contar la realidad cuando uno no se especializaba en la realidad, sino en las historias que nacen de la cabeza y van tomando la forma, el argumento, la premisa y el etcétera. Para ello empezamos a entrevistar a muchas personas que superaron los 80 años, personas que tuvieron un montón de profesiones, carpinteros de ribera, personas que construyeron, que viajaban en burro a manta con las harrias, personas que transportaban el agua en Rocafuerte cuando no había agua potable. Entrevistamos a la señorita Centenario y demás. Entre todas esas entrevistas, entre todas esas personas, hay una historia que nos cuenta Adán Delgado, que ya falleció hace algunos años, que fue la primera persona que entrevistamos. La entrevistamos el 30 de julio del 2019, sobre las lutonas de Rocafuerte. Una historia un poco desconocida, justamente por lo que le voy a contar ahora. En los años 50 no había policía, como ahora, pero menos. Había las guardias nacionales, que era un grupo de civiles que se reunían a caballo o a pie para proteger la ciudad, en esa época de algún malandrín, algún borracho, algún malcriado, no como ahora, esas cosas más suaves, más tranquilas. Incluso hubo una época que había el teniente Castillo, que era un señor alto que andaba en un caballo y andaba con un látigo. Entonces había un borracho por ahí mal parqueado y ¡pah!, le pegaba al borracho y le decía: te veo en la puerta. En esa época el calabozo de Rocafuerte estaba en el municipio. Te veo en la puerta. Se iba a dar la ronda y el borrachito obediente iba y lo esperaba ahí. Castillo lo metía preso un día, el siguiente día, con la tunda que le dieron, ahí quedaba. Entonces, en esa época de los años 50, las guardias nacionales hacían rondas nocturnas. Estamos hablando que solamente había un par de farolitas de queres, se apagaban a las 11 de la noche, quedaba Rocafuerte en tinieblas. Bueno, tampoco así, pero pongámosle para hacerlo más terrorífico. ¿Y cómo funcionaban las guardias nacionales? Iban en pareja las personas, de cuadra en cuadra. Avanzaba una cuadra, llegaba el otro compañero y silbaba. El compañero le respondía. Si el silbido era significaba que estaba todo bien. Si el silbido era significa que las cosas no andaban bien y tenía que uno proteger al otro. Si cargaban una escopeta o a veces un machete, andaban estas personas. Una noche de esas, un señor se levanta, toma su vasenilla, hace su necesidad y se asoma en una calle en Rocafuerte. Y de pronto ve unos bultos negros que empiezan a moverse por ahí. ¡Ay, el señor, qué es esto! ¡Cosa mala! Y bueno, al siguiente el señor se va a dormir, le cuenta a su esposa, y al siguiente día en Rocafuerte se riega el chisme. Que sí, que andan las lutonas, que es que el padre que hay no está haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. Y llegaron de la Guardia Nacional, que quienes iban a ser esos hombres valientes, capaces de enfrentar al maligno. Don Adán, que tenía como unos 16 años, 17, casi rondando los 18, en la época que el trabajo infantil existía, pero no estaba regularizado y eliminado. Yo voy, porque le ofrecieron a cambio que le iban a permitir andar en caballo, porque en esa época le tocaba andar a pie, y entonces ya le iban a dar un caballo, iba a andar en caballo, a poder vacilar con el caballo. Y Adán Delgado se sube, y el otro compañero, Jorge, ya no le tocó más que resignarse y hacerlo. Llega la noche. Ya le decían que las lutonas aparecían por tal casa y avanzaban 1, 2, 3 cuadras y desaparecían. Pero nadie las seguía, porque ¿quién va a seguir la cosa mala? Entonces viene y don Adán, pensando en su caballo: ¡ay, que me van a dar mi caballo! Yo voy a desaparecer esto. Llevaba un botecito de vidrio con agua bendita, su machete, su escopeta y las ganas de que le dieran un caballo. Ven la cosa mala con el compañero en una esquina y ven que empieza a avanzar, y esas con unas largas telas negras y rondando y andando. Don Adán en ese momento la vio negra, literal, y entonces se asusta, y con el compañero que sí, que no, que vamos, que no vamos, que está. Pero es que el caballo era tal, siguiente día va a tener su propio caballo y decir: yo fui el que vencí a las lutonas. Y empiezan a caminar. La lutona daba 5 pasos, don Adán retrocedía 5. La lutona daba 10 pasos,
don Adán se desaparecía. Pero ahí entre sí, no y sí, don Adán empezó a avanzar con Jorge. Que van, que llegan, y las lutonas ya se salen del pueblo. Bueno, eran 5 casas, o sea, muy lejos no se fueron. Y fueron donde la finca de don Lesme. Don Lesme tenía una finca gigante, una finca enorme con un montón de vacas, y había en el centro de la finca un árbol, pero un árbol frondoso, gigante, hermoso, lindo, bello. Y ven que junto al árbol había un ceibo. No, don Adán ahí ya se pone a pensar que el ceibo es la puerta para entrar al infierno, que van a salir más danzantes, que va a aparecer el diablo, que se va a hacer un bacanal. No, aquí yo no aparezco más, me van a encontrar mi cuerpo, mi familia voy a desaparecer. Pero don Adán pensaba en su caballo, estaba el bien y la recompensa. Don Adán está. Entonces se acercan un poquito y se acuestan en el piso para ver. Entonces ven que las lutonas, que eran 2, empiezan a danzar, empiezan a bailar. Don Adán se tapa un ojo, se tapa el otro, miraba por ahí que sí, que no, asustado, y eran unas risas raras, y se escuchaban que se rompían como vidrio, y don Adán dice, no, esto es cosa rara, yo no quiero esto, yo me retiro, pero ya estaban ahí frente a frente, entre la lucha de la lutona y don Adán, su caballo como recompensa, o sea, iba a valer el sacrificio. Entonces de pronto don Adán se llena de valor, mira de frente y empieza a ver que las lutonas, las telas negras empiezan a caer, como que entra en una metamorfosis, una transformación. Pero de pronto esas telas negras que empiezan a caer al piso develan unos cuerpos blancos desnudos y unas risas, esas risas que daban miedo, resultaban ser la risa de 2 hermosas y lindas señoritas que en sus fechorías y en sus amoríos clandestinos se la pasaban en la noche vestida de lutona. Con el aliento en el cuerpo y regresando en sí, don Adán se levanta y dice, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo, señorita? Las señoritas, un poco ebrias, se le fue el efecto, agarraron sus prendas lo que pudieron y se fueron corriendo. Don Adán dejaron la ropa regada, en esa época no había Facebook, no es que tomó la foto y dijo, miren, pasó esto. Y don Adán al siguiente día va y le pregunta, ¿qué pasó, don Adán? Cuéntenos, ¿va a tener el caballo o no va a tener el caballo? Y don Adán tiene un dilema ahí. Sí, yo descubrí las lutonas y yo peleé contra ellas y pueden ir a ver las telas negras si desean. Pero decir que él combatió las lutonas era decir que vio a 2 señoritas de la alcurnia en los años 50, si ahorita es difícil, en esa época era mucho peor, con los nombres tales y cuales, que esos nombres me los reservo, por favor, haciendo sus cosas. Entonces don Adán no le tocó más que decir que las lutonas se fueron, que ya no van a volver, pero que no podía decir la cuestión. Y así desaparecieron las lutonas, y don Adán hasta su tumba se llevó el nombre de esas 2 señoritas de amores clandestinos que en los años 50 aterrorizaron Rocafuerte. Muchas gracias.